Venga. Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Y nos vamos al título 2 de los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa, capítulo 1 del derecho de representación colectiva, sección primera, órganos de representación, artículo 68, garantías. Artículo 68, garantías. Los miembros del comité de empresa y los delegados de personal como representantes legales de los trabajadores tendrán, a salvo de lo que se disponga en los convenios colectivos, las siguientes garantías. A. Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de empresa o restantes delegados de personal. B. Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas. C. No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54. Asimismo, no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación. D. Expresar colegiadamente, si se trata del comité, con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa. E. Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala. Primero, hasta 100 trabajadores, 15 horas. Segundo, de 101 a 250 trabajadores, 20 horas. Tercero, de 251 a 500 trabajadores, 30 horas. Cuarto, de 501 a 750 trabajadores, 35 horas. Quinto, de 751 en adelante, 40 horas. Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo sin perjuicio de su remuneración. Bien, este artículo 68, en el punto C, dice, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54. El artículo 54 se titula Despido disciplinario. Lo leemos. 1. El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. 2. Se considerarán incumplimientos contractuales a. Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. B. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. C. Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos. D. La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo. E. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. F. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. G. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que trabajan en la empresa.
Bien, entonces, el artículo 68, garantías. El punto C decía no ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto, de lo establecido en el artículo 54. Asimismo, no podrá ser discriminado en su promoción económica o profesional en razón precisamente del desempeño de su representación. Este artículo 68, garantías, del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tiene su relación con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales en su artículo 37, garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. En este artículo 37, garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención, en el punto 1 dice lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. Y luego, en su punto 3, también nombra el artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto el apartado 2. Dice, en el punto 3, dice, a los delegados de prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto al sigilo profesional debido respecto a las informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. Bien, pues el artículo 65, apartado 2. El artículo 65, apartado 2, dice... El artículo 65 se titula Capacidad y sigilo profesional y su apartado 2 decía los miembros del comité de empresa y este en su conjunto, así como en su caso los expertos que les asistan, deberán observar el deber de sigilo con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado. Bien. Y si volvemos al artículo 37, garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención, en el punto 1, en el párrafo segundo, dice el tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas, previsto en la letra E del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, si volvemos al artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, en garantías, en la letra E, decía disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala. Primero, hasta 100 trabajadores, 15 horas. Segundo, de 101 a 250 trabajadores, 20 horas. Tercero, de 251 a 500 trabajadores, 30 horas. Cuarto, de 501 a 750 trabajadores, 35 horas. Quinto, de 751 en adelante, 40 horas. Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo sin perjuicio de su remuneración. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!